La verdad es que siempre me emociona un poco y estoy harto de verlo, quizá también porque con muchos menos años y mucho más pelo también estaba por ahí. Pero bueno, de alguna manera pienso que para hablar del tema de la transición, y la transición sobre todo vivida y vista por el movimiento libertario y el anarcosindicalismo, creo que es un resumen introductorio que es difícil encontrar la manera de hacerlo mejor. Ese mare magnum, todo ese mare magnum de gente en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes era en marzo del 77, si no recuerdo mal, creo que era el mes de marzo. Paralelamente se sucedieron otras jornadas todavía con más gente en Montjuïc, en Barcelona, en el mismo año de 1977. Y bueno, no sé si os fijasteis en algunos de los detalles, pero hay cosas que no son tan distantes en el tiempo, que ahí aparecen, y que da la impresión de que, bueno, tienen mucho parecido a los tiempos actuales, al aquí y ahora. Si os dais cuenta, hay una secuencia donde se quema un BOE, un Boletín Oficial del Estado, y la razón es porque es el primer documento legal que recoge el despido por causas económicas y tecnológicas. Obviamente no es algo que no nos suene. Aquí yo traigo un librito de la época, del 77, y no lo veis aquí, pero en esta manifestación, esta pancarta grande pone "no al despido libre". En fin, que los tiempos, aunque lejanos en el calendario, social y laboralmente se parecen bastante. 1977, yo siempre lo resalto, creo que es una fecha que hay que detenerse a analizar muy bien, porque bajo mi punto de vista es como el principio del fin, ¿no? Es decir, yo me planteo que en 1977 es cuando el pueblo español empieza realmente a perder la guerra. En el 39 lo único que ha habido fue una derrota militar muy dolorosa, costó muchas vidas, cientos de miles, millones posiblemente de vidas, pero la conciencia del pueblo, la conciencia de clase, el orgullo popular seguía intacto. De tal manera que tan pronto fueron capaces nuestros padres y abuelos de sacudirse el trauma de la derrota militar, renació la lucha ya en los mismos años 40. En los mismos años 40 hubo ya una huelga general de transporte en Barcelona y desde entonces hasta estos sucesos de 1977, el pueblo español no dejó de pelear contra el fascismo, contra el régimen de Franco. De tal manera fue recuperando su orgullo y su dignidad de pueblo y su conciencia de clase, que en 1975, es decir, a raíz de la muerte del dictador, esta capacidad estalló. En 1975 ya hubo más de 1 millón de trabajadores en el país en huelga, y en 1976 fueron ya más de 3 millones los trabajadores que se habían movilizado en ese año en España. La situación era de tal magnitud. En 1977 había arrancado con la huelga general de Vitoria, en enero, una huelga que en marzo provocó la intervención de la policía
con los graves sucesos que conocéis. Mataron a 6 trabajadores de los que estaban reunidos en la asamblea en la iglesia, y hubo decenas de heridos, ¿no? Fueron sencillamente, dispararon allí a quemarropa disuelta. El responsable de toda esta matanza, este hombre que hace poco enterraron con más o menos olor de multitud y casi como padre de la democracia, era el impresentable Fraga Iribarne, que hay que colocar en su sitio como el verdadero asesino, dictador que fue. Algunos, por lo menos a mí aún me duelen las hostias de sus policías democráticos, entre comillas, y este individuo impresentable, donde los haya, decía en Le Monde, en una entrevista al periódico francés, justamente horas o días después de dar autorización a la policía para disolver los manifestantes de Vitoria, decía lo siguiente: observaréis que hoy la charla la voy a hacer mucho a través de otros testimonios, porque hablar de estas cosas a veces parece que si lo sitúas en boca de otra gente es como más creíble, ¿no? Da la impresión de que si no, parece que tú vienes aquí a contar tu cuento, que has vivido tú, y que a lo mejor pues, tú lo transformas desde tu interés. Bueno, pues este individuo, como os digo, decía: en enero y febrero, hablamos de 1977, se han asistido en varias ciudades a tentativas que querían desencadenar una especie de huelga general con fines políticos. Lo que sucedía entonces en la calle, en las fábricas ocupadas, en las iglesias, era algo más que una agitación obrera. Todo el mundo reconoce hoy que se trataba de una acción típicamente revolucionaria como la de mayo del 68 en Francia. Esas son palabras de aquel individuo, no son mías. Efectivamente, no se equivocaba. No se equivocaba, esa era la agitación y la situación que de alguna manera se refleja también en ese vídeo. De hecho, tan era así que yo desde el estallido de todos estos movimientos sociales, desde mayo del año pasado, siempre hago una especie de comparativa en el sentido de que, bajo mi punto de vista, en aquella época se produjo algo similar, pero esa especie de convulsión libertaria, por lo menos en las formas, me remito a la asamblea, la autoorganización del movimiento y la unidad de acción garantizado por las asambleas, había estallado, pero en vez de en las plazas y en vez de tener un contenido social como el año pasado, había estallado en el corazón del movimiento, había estallado en los tajos. Y aparte de esa forma y de esa, digamos, de ese continente libertario, estaba lleno de contenido de lucha de clases. Y eso obviamente era bastante más peligroso, y no es por minimizar el movimiento del año pasado, eso que se va a llamar el 15M, pero entonces la situación tenía otras características, tenía ese factor, ese contenido claro de lucha de clases, de conciencia obrera. De tal manera que ya a principios, más bien a mediados de los 70, no había pasado desapercibida la cosa para la inteligencia americana. Desde 1974 ya la embajada americana en Madrid había empezado a mover hilos, sobre todo a través de la familia Garrigues Walker y con algunos sectores de la Areiza y algunos sectores del régimen. Había intentado ya empezar a mover cosas porque si no, la situación amenazaba con una ruptura revolucionaria de consecuencias insospechadas.
Los movimientos desde la inteligencia americana llegaron incluso rápidamente al Partido Comunista, y en el 74 ya se crea, entonces todavía en el exterior, un primer aparato político que se llama la Plataforma Democrática, donde está presente el Partido Comunista con un sector de carlistas, los que asimismo se declaraban herederos de la corona, no esta línea actual, sino otra, la de los primos, y algunos representantes del Opus Dei de la época, con Carlos Herrera a la cabeza, formaban parte de esa primera plataforma democrática. En 1975, estos movimientos políticos de intentar reconducir la situación que se estaba viviendo en España, entra en acción la socialdemocracia alemana, fundamentalmente de la mano de una fundación, la Fundación Ebert, que sobre todo dirigía el famoso Willy Brandt y el Helmut Schmidt, dos pesos pesados de la socialdemocracia europea, y le entregan, eso está constatado, le entregan al Partido Socialista Obrero Español de la época, que era un poco más o menos de 4 amigos, le entregan 20 millones de dólares de la época para que se pongan a la altura de las circunstancias y además no dejen que todo el juego político vaya a ir de la mano del Partido Comunista, ¿no? Bueno, pues con esta situación el Partido Socialista crea su propio aparato y crean en el 75 una nueva plataforma, esa ya con sedes en el interior del país, que llaman la Plataforma de Convergencia Democrática, y aquí están pues el Partido Socialista Obrero Español de recién formación, la Izquierda Socialista, que entonces era más numerosa, la Unión Social y Democrática de Dionisio Ridruejo, un viejo falangista, y la Izquierda Democrática de la familia Ruiz Jiménez. Estos crean su propio conglomerado y hay una visita, se produce una visita de Estado en la época del presidente Ford a España, en el 75, y prácticamente a través de esta Fundación Ebert, la socialdemocracia le impone que debe entrevistarse con sectores de la oposición en España, cosa que así hace, ¿no? Avanzamos un poco más en todas estas maniobras políticas y en el 76 lo que hay ya es un claro acercamiento de todas estas maniobras y se funden, estas dos plataformas se funden en una que se llama nosotros la llamábamos la Plata Junta, que es la plataforma se llamaba Plataforma de Coordinadora Democrática, ¿no? Y ahí ya se fijan las líneas maestras de actuación hacia un proceso de transición democrática en España, abandonando ya cualquier intento de ruptura con el régimen pasado, ¿no? Ahí ya se fijan, empieza ya Santiago Carrillo a hablar claramente de política de pacto social y de no ruptura con el régimen anterior. Esto es todo el resumen de todo el movimiento político que se hace a marchas forzadas entre el 74 y el 77 para contrarrestar el empuje revolucionario que denunciaba Fraga Lemonde y que os leía yo. Bueno, pues con todo este tipo de cosas y con el referéndum por la democracia en diciembre del 76, pues llegamos a este año que os digo típico del 77. En el 77 no solo se provoca esta situación, estas grandes concentraciones anarcosindicalistas de Montjuic y San Sebastián de los Reyes, sino que ese estallido en las fábricas de esa corriente libertaria da lugar
a toda una serie de huelgas, por llamarlas de alguna manera ejemplares, no me gusta la palabra, pero bueno, significativas, por lo menos, y muy importantes en la historia del movimiento obrero. Una la citaba el amigo Andrés Edo, era la huelga de Roca, por aquella época también se dio la famosa huelga de las gasolineras en Cataluña, una huelga general que paralizó toda la región catalana. Y otra la vivimos en Asturias, este libro va de eso, que fue la huelga de la construcción, de la que también fui, bueno, iba a decir que sin querer, pero fui protagonista, y que uno más de los 30.000 obreros de la construcción que vivimos y sufrimos y peleamos la huelga más larga desde el franquismo. Fue una huelga que duró 100 días, 30.000 familias, 100 días en huelga, hasta que conseguimos ganar el 100% de las reivindicaciones que planteamos. Esto es solo posible, como comprenderéis, en unas condiciones de solidaridad popular y de conciencia de clase que hoy nos parecen un poco lejanas, un poco extrañas, como un poco perdidas, como un tanto olvidadas. Y la capacidad y la fuerza del movimiento anarcosindicalista en general, ya no hablo tanto de la CNT con siglas, sino del anarcosindicalismo en general, puesto que hasta el 77 no se reconstruye y empieza la vida, digamos, legal de la CNT reconstruida, era tal que vamos a ver cómo se debatía el sindicalismo en la época, y ahora lo vamos a ver de la mano de un empresario asturiano del sector, que era el presidente de la patronal asturiana. Entonces, vamos a poner las palabras en su boca, en sus declaraciones a la prensa de la época, y a raíz de que nosotros conseguimos el laudo del Ministerio de Trabajo, la primera delegación obrera que recibió un ministro de la democracia, entre comillas, que era entonces el Jiménez de Parga, fue la delegación de la huelga de los trabajadores de la huelga de la construcción asturiana. Y firmaron un laudo donde se reconocía el 100% de las reivindicaciones. Con lo cual, obviamente, la patronal asturiana montó en cólera y su presidente hacía declaraciones de esta magnitud que no tienen desperdicio. Dice: conceder gratuitamente, decía él, al trabajador lo que pide sin tener en cuenta la situación económica de las empresas es un gravísimo error, porque son ustedes los que están fomentando los conflictos como el que hoy está padeciendo la construcción en Asturias, porque no dude usted, señor, que si es necesario hacer huelgas salvajes de 90 días para duplicar el sueldo, estas huelgas van a aumentar. Y no dude usted que este tipo de huelgas son las que hacen quebrar las empresas, y si quiebran las empresas, los parados aumentan peligrosamente. Nosotros queremos dar otra salida a los conflictos, por eso queremos negociar con las centrales sindicales más conscientes, como USO, UGT y Comisiones Obreras. Estas centrales defienden el puesto de trabajo y es posible llegar a acuerdos con ellos. Son las otras centrales, las que propugnan la revolución y el anarcosindicalismo, las que intentan establecer sueldos que las empresas no pueden pagar para provocar la descapitalización, el aumento del paro, el hambre y, por último, la toma del poder por la fuerza. Y haciendo referencia a los resultados de las elecciones, de las primeras elecciones generales que habían sido en la primavera, coincidiendo con el transcurso de esta huelga, analiza la cosa de la manera siguiente. Dice: las elecciones generales han demostrado que el país se inclina por una reforma
eludiendo cualquier tipo de trauma y dentro de la reconciliación. Así los votos de las izquierdas han sido para el PSOE y menos para el PC, que propugnan una colaboración con el capital, con una serie de normas a negociar para salir en beneficio de todos. Los que han fracasado rotundamente son aquellos que propugnan una revolución violenta. Estos resultados, en principio, se pueden interpretar como un factor de pacto social. Dice, pero en Asturias ha sido todo lo contrario, ya que las centrales sindicales, ahora se vuelve a hablar de sindicalismo, las centrales sindicales más fuertes y conscientes que propugnan una reconciliación y que son Comisiones Obreras y UGT aún no tienen mucha fuerza. Por eso, esta situación de transición en la vida sindical favorece enormemente el sindicalismo izquierdista, anarcosindicalista y asambleario para hacer demagogia y manejar asambleas. El Ministerio de Trabajo, recomendando lo que las asambleas pedían, lo que ha hecho ha sido dar el gran espaldarazo a este sindicalismo salvaje y desprestigiar el sindicalismo responsable de las grandes centrales. Por eso ustedes inconscientemente han cortado de raíz las fórmulas para llegar a un entendimiento razonable con ellas. Pero aunque se conceda todo lo que piden los trabajadores de la construcción, no crean que el conflicto se ha resuelto. Con esta medida se va a obligar a los demás sectores a padecer este tipo de conflictos y este tipo de sindicalismo. Con esto, las empresas se verán obligadas a cerrar y se darán las condiciones para la toma del poder por la fuerza, con lo que los grupos izquierdistas situarán al país en una delicada situación. Creemos que si Comisiones Obreras y UGT actúan de manera racional, podrán aumentar el número de afiliados y se podrá llegar a soluciones racionales. Si por el contrario estas centrales se dejan llevar por otros intereses, se situarán en el mismo nivel que los sindicatos izquierdistas y las consecuencias serían imprevisibles. Bueno, pues este escenario, que creo, a mí me parece de lo más esclarecedor, puesto en boca de empresarios y puesto en boca de presidentes de patronales, era el que se dilucidaba en la época. Esta era la disyuntiva a la que había que enfrentarse en aquella época. Y obviamente, pues parece profético este tipo de cosas, pero ganaron los que ganaron. Toda la maquinaria, todo el aparato, todo el dinero se volcó en que efectivamente Comisiones y UGT fueran conscientes y racionales, abrazaran el compromiso del pacto social y el apoyo al capital y se paralizara y se terminara y se rompiera con aquella efervescencia del sindicalismo salvaje, que decían ya en la época, con esos términos, que no era más que el sindicalismo de base, el sindicalismo asambleario, que garantizaba la autoorganización de las luchas y la unidad de acción del movimiento. Entonces, esto ya se fragua definitivamente en los pactos de la Moncloa que ocurren en otoño de ese mismo año, 1977, que como veis da históricamente para mucho jugo y muchos análisis. Y en este pacto de la Moncloa lo que ocurre ya es la plasmación por escrito de la gran renuncia y la perversión de la izquierda sindical y política. El Partido Socialista había renunciado ya desde el 76, en su 28 Congreso, había renunciado ya al marxismo, al socialismo, al obrerismo, a todo. Ahora también se produce un nuevo Congreso del PC y el PC renuncia a su república, renuncia a su bandera, renuncia al himno de Riego, renuncia a todo también para abrazar el himno nacional, la bandera, los valores de la democracia y todas esas cosas. Y Comisiones y UGT, en esos mismos pactos,
renuncian ya no solo al sindicalismo revolucionario, sino incluso al propio sindicalismo reivindicativo. Y vamos a ver luego cómo se plasma eso en la realidad. Es decir, a partir de esa gran traición se pone en marcha la máquina democrática del país que va a actuar como una apisonadora, terminando con toda aquella situación prerevolucionaria o revolucionaria que se estaba gestando solo unos meses antes. También se produce este mismo año la famosa ley de amnistía, que hoy sigue estando en el candelero y que es muy curioso porque si tenéis curiosidad morbosa, es un poco curiosidad morbosa, pero si tenéis curiosidad, sobre todo hay una historia que es la vehemencia con que el portavoz del Partido Comunista que interviene en la defensa de la ley de amnistía pone para reprochar a Alianza Popular, que curiosamente es la única fuerza que se abstiene en la votación de la ley de amnistía del 77 y que obviamente ahora está en boga porque los interesados la esgrimen para evitar juicios ni procesos de ningún tipo al franquismo, ¿no? A ninguno de los franquistas, porque efectivamente, me parece que es el artículo 2, dice claramente que quedan amnistiados todos los actos de intención política, cualquiera que fuese su resultado, antes del 15 de diciembre del 76. Y obviamente o se deroga eso o jurídicamente tal no hay posibilidad de hacer ningún tipo de juicio ni de hacer nada a los asesinos franquistas, ¿no? Militares y demás. Bueno, la cosa es mucho más jugosa, ¿no? Entonces, esto lo vendieron de muy mala manera, con haciendo la verdadera trampa y la verdadera sinvergonzonería de equiparar a víctimas y verdugos. Y con la disculpa de amnistiar a los, no sé, miles, no muchos, que podíamos por la época estar con delitos contra el franquismo, pues meten en el mismo saco, obviamente, a los verdugos franquistas, y ahora nos encontramos en que hay una casi imposibilidad legal, o por lo menos una gran dificultad legal, para poder echar atrás esto y meterlos en veredas, ¿no? Bueno, pues todo esto se fragua en ese famoso 1976. A partir de ahí, el señuelo de la democracia funciona. Yo siempre digo una cosa, lo mantengo en algún debate con historiadores oficiales, digamos, entre comillas, más o menos famosos, siempre les reto a que antes del 75, antes de las maniobras políticas estas de que os hablaba, de la plataforma de la convergencia democrática y la plataforma y tal, me saquen algún documento o alguna historia donde se vea al movimiento obrero y popular en este país exigir democracia. No existe. Todo el cuento y el engaño de Cuéntame o programas de este tipo o cosas como nos quieren, parece que el pueblo español estuvo 40 años luchando contra el franquismo por la democracia. Mentira cochina. Eso es una invención de esta época. Esto es una invención de esta época para arropar ideológicamente toda la maniobra orquestada políticamente desde el 74 al 77. No hay absolutamente ni una manifestación, ni una asamblea, ni ningún sitio donde las consignas sean democracia. Ninguna. Si habéis visto el vídeo, hay todo otro tipo de cosas y los gritos son justicia, amnistía, libertad, cosas de ese tipo, pero el cuento ese, el señor eso de la democracia, es mentira. Y hay que dejar esto muy claro, porque las consecuencias son
que efectivamente después de 77, son 35 años ya más o menos, ¿no? Esa apisonadora democrática ha funcionado y efectivamente de aquella situación pre-revolucionaria o revolucionaria estamos donde estamos. Es decir, aquellos polvos traen estos lodos o viceversa, como se diga, ¿no? ¿Por qué? Porque se confunde, ha habido una confusión ideológica. Esa es, en definitiva, lo que yo entiendo, empezar a perder la guerra definitivamente el pueblo español, porque se confunde democracia con la superación de la lucha de clases, con el socialismo, el comunismo, o este tipo de cosas, sin darse cuenta que la democracia no es sencillamente más que la forma política que adopta un régimen capitalista de explotación, que puede adoptar una forma política democrática o una forma política autoritaria, pero que el sistema capitalista de explotación no varía un ápice porque sea democrático o lo deje de ser. Ese es el truco, ese fue el engaño que empezó a funcionar desde entonces y que, por lo menos hasta el año pasado, les ha ido bastante bien. Ahora parece que afortunadamente empiezan a aparecer algunas grietas que esperamos sean lo suficientemente importantes para ser capaces de detener la derrota total de la guerra, ¿no? De detener de impedir que el pueblo español sea definitivamente desarmado y cautivo, desarmado de su ideología y cautivo de los valores del capitalismo, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Pero es muy importante tener claro todo lo que pasa en esta época precisamente para entender mejor lo que pasa ahora. Decía que Comisiones y UGT no solo renuncian ya a fórmulas de sindicalismo revolucionario en cualquiera de sus manifestaciones, sino que renuncian a lo más elemental, que es el sindicalismo reivindicativo, aunque sea reformista, aunque sea tal, pero esa presión sindical para ir consiguiendo poco a poco mejoras, ¿no? Y para ir avanzando poco a poco en las conquistas laborales y sociales. De tal manera que a mediados de los años 80, yo lo sufro en mis propias carnes y en mi propia vida laboral en Renfe, se produce una cosa que entonces denuncio por escrito, por ahí habrá algún artículo, ¿no? Que es que las negociaciones cambian totalmente de sentido, las negociaciones laborales y como consecuencia también las negociaciones de tipo de pactos sociales y demás. Hasta la fecha, hasta mediados de los años 80, incluso Comisiones y UGT, si la plataforma, por ejemplo, que ellos, la plataforma reivindicativa de la huelga de la construcción que ellos apoyaban, ahora mismo ellos lo considerarían poco más o menos que terrorismo sindical, porque por ejemplo se pedía que la seguridad social y el IRPF corriera 100% a cargo de la empresa, por ejemplo, cosas que, imaginaros ahora reivindicar cosas de ese tipo. Bueno, pues eso, las negociaciones consistían en que la representación laboral llegaba a la empresa, había una mesa de negociación, a un lado se ponen los representantes de la empresa, en otro lado los de los trabajadores, y entonces se sacaba la famosa plataforma reivindicativa y empezabas a plantear los puntos que querías mejorar, y entonces se llegaba a X, dependiendo un poco de la fuerza que se tenía. Si había un movimiento fuerte, pues se conseguían más puntos de la plataforma. Si había un movimiento más débil, se conseguía un poco menos, pero obviamente siempre se partía de la situación en la que estabas hacia adelante. Se conseguía avanzar más o menos, pero la cuestión era desde donde estabas caminar hacia adelante. Bueno, pues se produce una perversión nueva a finales de los años 80, que viene fundamentalmente en función de que
en el lado de los representantes de la empresa empiezan a figurar anteriores representantes sindicales de comisiones. Y entonces, ¿por qué medio, por qué vehículo se produce esa perversión sindical? Pues que a partir de ese momento es la empresa la que saca su plataforma reivindicativa. Con lo cual, el escenario cambia totalmente, la parte de la representación obrera empieza a aparecer a la defensiva y lo que se consigue negociar es hasta dónde va retrocediendo, ¿no? Dependiendo la fuerza que tengas y la presión que ejerces, pierdes más o menos derechos. Pero la cuestión es así de gráfica. O sea, se entra en una especie de cuesta abajo sin freno, ¿no? Propiciada precisamente por ese cambio, esa perversión sindical que ocurre con la oposición de comisiones y UGT. Y que se manifiesta no solo a nivel de convenios colectivos en las empresas, sino a nivel de legislación sociolaboral a nivel general, a través de los pactos sociales que van negociando con la patronal y que se hace en ese mismo sentido. Y creo que por mi parte nada más, y con esto concluyo. Así que a la espera de lo que queráis decir vosotros. Nada más. Gracias. Bueno, yo voy a contar una anécdota de los años 68. ¿Y cuál es la anécdota? Yo hice la mili en Chidí, con lo cual, pues bueno, allí me tocó estar. Pero, ¿cuál es la anécdota? De que 4 veces seguidas a un sargento ranchero le cogimos los perolines y se los pusimos patas abajo. Es decir, viene la comida, la catamos, no nos gustó, con las mismas el plato, raca, al perolín de traje. Así por 4 veces. Fuimos capaces, entonces los soldaditos, de quitar del medio al ranchero y meter otro ranchero. Efectivamente, el nuevo ranchero que entró, ya por lo menos la comida tenía sabor, tenía gusto, se podía comer en definitiva. O sea, quiero decir que al propio ejército, en aquellos momentos, fuimos capaces de hacer lo que hicimos. Y, curiosamente, había un chaval que tocaba, era cantante y músico a la vez. Era el que les hacía la juerga a los oficiales y suboficiales en el casino. Bueno, pues aquel chaval se puso prácticamente en cabeza de aquellas movidas. Y no pasó nada. Todo se solucionó, todo se arregló, seguimos marchando. Anécdota parecida, eso ya fue personal mío. Había un elemento, luego me enteré que era hijo de un coronel, y yo estaba entonces de Machaca, que se llamaba entonces, y yo andaba por la calle, pues, alegremente, ¿no? Y entonces yo acudía a un bar, pues casi todas las mañanas a tomarme mi cervecita y tal. Bueno, estaba trabajando, había ahorrado, por entonces, que también, esa anécdota también aparte, cuando íbamos a la mili nos dejaban las 2 pagas extraordinarias y luego, si teníamos un trabajo regular, pues ahorrábamos algún dinerillo, total, que la mili la pasábamos bien. La cuestión que me enteré una mañana de que en un fulano determinado, que en el cuartel, porque yo estaba en el cuartel general, y estábamos allí, pues en este caso estaba yo en el destacamento veterinario, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquel individuo, pues andaba por allí también, en el mismo cuartel, ¿no? Entonces me enteré una mañana en el bar que le habían echado de la... estaba empleado, o sea, estaba enrolado en la farmacia. Y me entero, me dicen, no, te has enterado, chaval, que... Bueno, que metió la mano en el dinero, ¿no? Y entonces, pues no sé por qué, ni por qué coño no fue, que se me ocurrió decirle, oye, chaval, pero bueno, ¿qué es lo que te ha pasado? O sea,
compañero o algo que dije. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Para nada, que tal, me entero yo. Pero sería verdad cuando se fue al teniente de servicio y le dice que yo había dicho qué. ¿Cuál fue la reacción del teniente de servicio? Pues nada, chaval, le dice el teniente de servicio, chaval, no te metas en estos líos, ponte a recoger proyectos. Claro, el castigo que me metió, es ponte a recoger un par de días piedras del campo, y aquello, así fue. ¿A qué estoy? ¿A qué momentos estaba viviendo ya en el 68 que los mismos militares se estaban cuidando muy mucho de hacer lo que no debían? O dicho de otra manera también, ir al tiro y llegar un teniente y decir, chaval, Gómez, me decía, Gómez, apunta mejor que así no podemos ir a la guerra, ¿no? O sea, son anécdotas reales, o sea, para que os hagáis una idea cómo estaba el panorama, cómo estaba el ambiente en aquellos momentos. Pero pues esto es una anécdota. De los momentos aquellos. No sé, podría decir algo más, pero bueno. Yo, si me permitís, aunque la charla tiene que ver, y es el tema de la transición, yo siempre soy un poco anárquico en este sentido, ¿no? Prefiero intentar hablar de los momentos actuales, aprovechando cualquier disculpa, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Decía que aparecía lo de la quema del BOE en ese vídeo, y había algunas curiosas coincidencias con la época actual. Os hablaba también del estallido este un poco espontáneo y libertario de todo lo que conllevó desde el 15 de mayo del año pasado, pero curiosamente hay otras coincidencias que me llaman más la atención en relación con el sindicalismo y el anarcosindicalismo y demás. Si recordáis lo que os he leído un poco que decía la patronal al respecto, hay una columna del día antes de cerrar el Diario Público de Ignacio Escolar, y mirad lo que dice. A ver si consigo verlo. Se equivoca también el gobierno y su coro mediático con la evidente campaña de desprestigio contra los sindicatos, se refiere a los sindicatos mayoritarios, a comisiones y UGT. Esas organizaciones que quieren aparcar como obsoletas los mismos que defienden la vuelta al siglo XIX como única solución contra el paro. Les pueden pasar dos cosas: que se les vaya la mano y su propio prestigio quede tocado. Qué hipócrita resulta que el PP critique la falta de transparencia de los sindicatos cuando ellos mismos no declaran los sobresueldos que pagan desde Génova. O bien que esta campaña sea un éxito y, muertos los sindicatos, tenga enfrente a un rival mucho más peligroso para la estabilidad social de España, a una protesta amorfa e incontrolable, sin líderes ni interlocutores claros, a unas movilizaciones a la griega, a un nuevo 15M sindical desbocado. Si os dais cuenta, parece el mismo discurso, obviamente puesto en manos de otra persona, pero quizá podemos verlo con un cierto optimismo, es decir, el riesgo o el peligro, o por lo menos la disputa entre esas dos opciones del sindicalismo que frena y controla y traiciona el movimiento obrero, o en la otra forma del sindical, parece que vuelve a amenazar. Parece que vuelve a amenazar. Yo siempre espero que actos como la última huelga del 29 sean un poco el comienzo de este tipo de cosas. Quiero ser optimista después de tanto tiempo. En este mismo sentido, el digamos, ideólogo, entre comillas, de la fundación del PC, Antonio Elorza, también, además, a los 2 días de esta columna, curiosamente, publica otra cosa en El País, donde dice: están solos. Eliminado Garzón, ha tocado a los sindicatos recibir toda la carga
de cieno de los medios progubernamentales. En su descalificación, nuestra derecha recupera un lenguaje viejo y agresivo, y no percibe que sin estos sindicatos la protesta inevitable se haría bajo el signo de la violencia. Curioso, parece que han leído las declaraciones del Rubio Sañú de los empresarios asturianos del siglo XVII. Entonces, como vemos, parece que hay una especie de círculo del que, bueno, pudiera ser que haya signos en los momentos actuales de que se pueda recuperar un poco ese contenido de conciencia de clase, ese contenido de necesidad de esa lucha de clases que la democracia no supera, que es un engaño, que son mentiras, y que de alguna manera recuperemos otra vez esa seriedad, ¿no? Yo siempre aprovecho todas las circunstancias para denunciar estas cosas, porque si no el engaño va caminando como una bola de nieve, crece, y ese discurso que ahora se oye, por ejemplo, en los medios laborales, con toda esta sociedad de la información y todo lo que parece que todos sabemos todo y tanto y tal, yo, la verdad es que me impresiona, ¿no? Porque yo en mis años jóvenes, entonces con los 20 y tal, estaba, como os decía, en aquella famosa huelga de la construcción y jamás lo había habido en el mundo laboral. Esas tonterías como, por ejemplo, que la empresa es la que te paga, o que la empresa te mantiene, o que el empresario es el que te da de comer, ese tipo de tonterías que están a la orden del día. Yo no sé si a vosotros os chasquean los oídos como a mí cada vez que lo oigo, pero digo, ¿qué falta realmente de conocimiento elemental de lo que es el trabajo, el mundo del trabajo, el sistema capitalista, todo este tipo de cosas? Entonces, siempre hago una llamada a reflexionar un poco sobre estas cosas, ¿no? Porque además luego los medios de comunicación, no solo los clásicos, no solo ya la televisión, sino todo el tema de redes sociales y todo este tipo de cosas, abundan en este engaño, ¿no? En esta trampa. Algunas veces consciente, otras veces inconscientemente, pero el resultado da lo mismo, es igual. Ahora hay una especie de fiebre que a mí también me encrespa, parece ser que la culpa de todo es del capitalismo financiero especulador, ¿no? O sea, parece que se señalan, hay unos pocos que especulan en bolsa, esas cosas, o el banco, digamos, malvado que financia industrias armamentísticas o cosas de estas. Pero siempre queda la sombra, da la impresión de que el capitalismo productivo, es decir, el capitalismo de los Amancio dueños de Zara o del dueño de Mercadona o de no sé qué, como no son especulativos y no están en bolsa, parece que eso hay que abanderarlo y hay que además ponerles premios y medallas, porque generan riqueza, crean no sé qué, dan de comer a miles de familias. Este tipo de discurso hay que cortarlo de raíz, porque si no, vamos muy mal. Yo ayer, es la primera vez que me enfado, creo que fue ayer o antes de ayer, con un personaje y un programa al que le tengo mucho cariño de Radio 3, que es Carne Cruda. Me enfadé y lo quité incluso, porque llevó allí a 2 o 3 tíos de estos que está de moda esto por las redes sociales y tal, que escribieron una cosa de eso contra los banqueros malvados y que son los que invierten en industrias armamentísticas o industrias muy malas, ¿no? Y toda la historia era, y de vez en cuando dejaban caer, pues que hay una especie de banca ética y cívica y no sé qué, que bueno, se limita sencillamente a hacer usura, joder. ¿Qué pasa? Que eso resulta que como los otros son peores,
esto tenemos que defenderlo y tenemos que jugar con ellos y pactar con ellos y tal. Es una cuestión verdaderamente maquiavélica. Y entonces creo que 35 años después de hablar del 77 conviene tener por lo menos las cosas claras para que no nos vuelvan a venir con la misma cantinela y los mismos engaños, ¿no? No vaya a ser que cualquier día estemos en la calle defendiendo eso, el capitalismo productivo frente al capitalismo financiero especulado. De todas formas, con la reforma esta del Código Penal que quieren hacer, que hasta la resistencia pasiva va a ser considerada, con la reforma esta del Código Penal que quieren hacer, que hasta la resistencia pasiva va a ser considerada como atentado con la autoridad, se van cubriendo en previsión de que tome fuerza un movimiento espontáneo y que no esté controlado por ellos, vamos. Es una buena precisión. Ya lo hicieron en los 70 con el caso Scala y tal, con la organización nuestra, fíjate, y en previsión de que ese movimiento se vaya a las manos, yo creo que será capaz de volver a hacerlo de una forma u otra. Siempre, nunca abandonan la vía de la represión. En el 77 tampoco era, quiero decir, aunque puse un poco más énfasis en las maniobras políticas, pero la represión no la abandonaron en ningún momento, ¿eh? O sea, nosotros en todo el proceso de la huelga esta nos tocó de todo. Bueno, algún día fuimos capaces de correr a los policías nosotros, pero fueron los menos. Pero que la vía represiva no la van a abandonar nunca, el Estado es lo que es. Se cubra, se vista de mona o de seda o como quiera, mona se queda, y democrático o no democrático, si el movimiento, si surge cualquier tipo de movimiento de los que hablaban, si no lo pueden controlar, lo van a destruir o van a jugar siempre a las dos cosas. Es decir, control y destrucción, ¿no? Represión por un lado y engaño y control por el otro, dependiendo en qué lado carguen las tintas según la situación que vaya. Ya, pero de todas maneras, ha dicho bien que lo pasado está, pero tampoco hay que olvidar la historia para situarnos en el presente, ¿no? Entonces, lógicamente, dices bien, pero no olvidemos también, por otro lado, que si el movimiento al cual nos hemos referido en los principios de los 70, hasta los mediados de los 70, efectivamente, ya entonces no se hablaba, por aquellos años también funcionaron las asociaciones de vecinos, no se hablaba de democracia, era todo reivindicar, era todo hacer las cosas bien, era ponernos a la altura de unas circunstancias que estaban necesitando la sociedad española. Pero claro, si nos ceñimos un poco también de paso al tema sindical, hombre, si no hay colaboradores, difícilmente ese ministro del Interior va a poder hacer lo que quiere hacer, porque ya lo está haciendo. Entonces, ¿por qué digo si no hay colaboradores? ¿Por qué se fue todo al garete? Pues los mismos colaboradores. O sea, recordamos, los que vivimos estos momentos, que el hachazo más importante que sufrió el anarcosindicalismo fueron las elecciones sindicales. O sea, hasta ese momento podíamos decir algo en las asambleas, decíamos algo en las asambleas, y en muchos casos, las alternativas de los que pensamos así iban a buen puerto, hasta tal extremo que una anécdota que quiero contar más. Es decir, estando en marcha la central nuclear de Alvará, gracias a mí personalmente, porque puse alerta a otros elementos que nos querían tirar bajo aquello, y a esta reunión, aquellos elementos, amigos de Ceferino y Mezcú concretamente, puse alerta de que aquellos elementos no debían de estar en la reunión, no estuvieron, y en aquella reivindicación reivindicamos nada menos globalmente un 17%. Claro, todavía los que pensábamos así entrábamos en cuestión. Cuando llegan las elecciones sindicales se fue todo al garete. Ya nos dejaron, claro, no servía de mucho de que intentásemos
ponerlo a la altura de unas circunstancias no era posible. Con lo cual digo, si no hay colaboradores, difícilmente ese señor ministro del Interior pondrá en juego lo que quiere poner en juego. Aprovechando lo que acabáis de decir los dos, mirando hacia el futuro, en esas condiciones que se dan ahora, que también, como dice Mariano, si no hay colaboradores no puede salir adelante la proyecto de ley o lo que sea, o cualquier otra cosa. ¿Cómo ves tú, desde tu posición además privilegiada en estos momentos, no digo en este momento aquí, como presidente de la AFA, y en fin, ya sabes, incluso tu posición preeminente el día del discurso, por el que te felicito, el día de la vuelta, ¿no? Con tanta gente que vimos, a eso voy, ¿no? ¿En qué condiciones ves tú al movimiento anarcosindical? No solamente porque de nuestras circunstancias parece que está creciendo, en mi opinión, a lo que vi el otro día. También a la posibilidad de colaboración con otras organizaciones afines que se está dando ya, aunque sea oficialmente y no sea una fusión. ¿Qué papel puede jugar el anarcosindicalismo en este momento y si le ves posibilidades? Porque hemos dicho que las condiciones actuales muchas veces también son semejantes. ¿Va a ocurrir otra vez lo mismo o cómo? Vamos a ver. Yo creo que el aglutinante fundamental que propiciaba la situación de aquellos años y que quizá no hablé con tanto detenimiento, sí es el mismo que puede volver a recuperar el terreno perdido al movimiento obrero ahora mismo, que era fundamentalmente un movimiento de base, un movimiento que se organiza alrededor de la asamblea, que alrededor de la asamblea se autoorganiza y que precisamente por, digamos, ser autoorganizado garantiza la unidad de acción de todo el mundo. Porque en la asamblea, si la asamblea manda, está por encima de todas las siglas que estén ahí. O sea, en la asamblea se disuelven las siglas, ¿no? Y eso es lo que de verdad garantiza una unidad de acción, sea en el movimiento obrero, en el movimiento social, en el movimiento vecinal, en todo. Yo digo que extraigo esto como una lección histórica para mí magistral, porque creo que desde las revoluciones del Imperio Medio Egipcio hasta el 15M, o sea, todos los estallidos revolucionarios de una u otra magnitud tienen estas componentes. No hay estallido revolucionario a lo largo de la historia que no tenga estas componentes de movimiento de base autoorganizado a través de la asamblea. Desde, ya te digo, desde el Imperio Medio Egipcio hasta ahora, pasando por los comuneros de Castilla o pasando por cualquier lucha de ese tipo. Cuando se rompe esto es cuando se destroza todo el movimiento. O sea, empiezan las disputas de todo tipo, todas las luchas, todas las disputas que quieras. Es decir, que lo que garantiza el éxito de un movimiento es eso. Desde ese punto de vista, el fenómeno de la huelga del 29 del otro día nos confirma esto. Es decir, cuando hay colaboración en torno a la unidad de acción y se garantiza que las asambleas un poco dirijan el cotarro, pues los resultados saltan a la vista. Es más, yo vengo afirmando, aunque en este caso es una posición personal y no es la posición de la organización a la que pertenezco, de la CNT, pero yo digo que si se dieran pasos más decididos y más claros en torno, en principio, a la unidad de acción, porque a una unidad de otro tipo es más conflictiva, pero que también se podría empezar a hablar, por lo menos, a discutir, a debatir sin trabas y sin miedos,
estaríamos en condiciones de superar eso que vimos de San Sebastián de los Reyes y de Montjuic. Esa es mi posición, mi punto de vista. A lo mejor me equivoco por optimismo, pero yo creo que estaríamos en esas condiciones. Y no en un futuro muy tarde, no, en un futuro muy a corto plazo. Yo he estado en bastantes asambleas y en bastantes debates antes del 29. Por ejemplo, uno al que nos invitaron en la asamblea del 15M del barrio La Concesión, de la zona esa del barrio La Concesión de Madrid. Y incluso gente que en la charla, en los debates y tal, se declaraba afiliados de comisiones y demás, después de que acabas y tomas la cervecita y tal, pero no uno, era una cosa bastante generalizada. Te venían a decir que qué expectativa había de reunificación, del movimiento anarquista y anarcosindicalista, y que ellos detectaban que la gente como que lo demandaba. Yo en este caso transmito cosas que me han llegado en muchas de estos debates en los que he estado. Y yo creo que un poco se espera eso, ¿no? Yo llevo participando en las historias del 15M desde el 16, porque el 15 estaba fuera de Madrid, ¿no? Y mi visión un poco, toda la cosa excesivamente resumida, pues pierde rigor, ¿no? Pero yo creo que surgió un movimiento con un formato muy libertario, pero un tanto vacío de contenido, o por lo menos con un contenido muy confuso. Y ahí creo que el papel del anarcosindicalismo y del anarquismo y tal es vital. O sea, llenar de contenido revolucionario, de contenido normal, de conciencia de clase, ese continente libertario, creo que es un reto que además no estamos, bajo mi punto de vista, desde la organización, sabiendo, digamos, cubrirlo. O sea, lo estamos haciendo con bastantes deficiencias, bajo mi punto de vista. Hombre, yo creo, vamos, opino como tú, yo creo que el movimiento del 15M, más que, o sea, el componente libertario era más en sentido estricto de libertario, o sea, lo que entienden los americanos por libertario de forma, pero le faltaba un contenido de clase. Y yo creo que el gran problema es que las organizaciones anarcosindicalistas tanto yo pertenezco a Solidaridad Obrera y tanto CGT o CNT, el problema es que estamos haciendo un trabajo cada uno por su cuenta. Sí, muy puntual. Hombre, ahora funciona la coordinadora esta que se ha creado con una huelga general continuada, que por lo menos es un trabajo que se está haciendo conjuntamente entre los tres grupos, más las del SAS, y el proyecto de entrada parece interesante porque se están intentando evitar todo tipo de fricciones, pero vamos, siempre acabamos sacando algún tipo de historia porque ya se iba a convocar el 1 de mayo conjuntamente y ya la CGT ha dicho que con nosotros no va porque somos una decisión suya. O sea, sí. Es un horror. Y el problema no sería un horror si fuera simplemente cosas puntuales de direcciones sindicales, pero el problema es que esas mismas diferencias las trasladamos al trabajo en el 15 años. Y por lo menos en Madrid cada grupo intenta controlar una asamblea que puede manejar él, que lo haga habitualmente. Yo convoco un acto, tú vas a otro. O sea que no hay un trabajo conjunto por parte de las tres organizaciones en el tema del 15M. Volcar nuestra... Y yo creo que deberíamos haber aprendido de los 70, porque en los 70, cuando tú estás hablando de 70 a 79, tanto el tema de la CNT como la autonomía obrera tenía una cierta importancia y era muy visible a nivel de lucha sindical. O sea, era un referente a nivel sindical y yo creo que habría que analizar por qué se perdió eso. No sé muy bien si conoces tú el tema de lo que fue, aparte, o sea, las huelgas de roca, de la construcción y tal, las que hubo después toda la autonomía obrera que surgió en Barcelona y tal. Eso era, digamos, el referente de la clase trabajadora en los años 70. Entonces yo quería un poco ver cuál era tu visión de por qué crees que eso de pronto se invisibilizó completamente. Bueno, en parte lo estuvimos viendo, quiero decir, surgieron bastantes cuestiones.
Por un lado, se cerró el círculo de la maniobra política en los pactos de la Moncloa. Por otro lado, siguieron actuando las vías de la represión. Y por otro lado, la intervención sucia, no sé si hay alguna intervención de la policía limpia, pero esta especialmente sucia, de fenómenos como el caso Scala, en Barcelona hace mucho. Si a eso además le unes el fenómeno que no se puede olvidar, que tampoco lo mencioné, pero bueno, no era el caso, del triunfo arrollador aquel del Partido Socialista en el 82, la mayoría absoluta aquella que parecía que ya no hacía falta más revolución, ya teníamos por fin al Partido Socialista Obrero Español con una mayoría arrolladora ahí, y que fue efectivamente arrollador, pero arrollador de todo, no dejó nada en pie, ni movimiento vecinal, ni movimiento social, ni movimiento obrero, ni movimiento nada. Que las causas que no supimos responder a ese cúmulo de circunstancias, no supimos. Quiero decir, o no supimos, o el enemigo era lo suficientemente potente y tenía tantos medios, sobre todo de alienación, que eso no se puede olvidar, a su servicio, que, bueno, pues hicimos lo que pudimos. Tú o yo o Mariano, o algunos que ya nos queda poco pelo, pues bueno, aquí seguimos peleando desde entonces, o sea, con mejor o peor, atinando mejor o peor. Pero si te refieres a que algo mal habremos hecho también desde dentro, quizá a lo mejor, pues bueno, quizá a lo mejor el tema de las elecciones sindicales que contaba Mariano no se abordó de la mejor manera posible. No estoy diciendo que se hubieran aceptado o no, quiero decir que no, igual el problema que generó eso se le dio quizá más importancia de la que tenía. Es decir, las elecciones sindicales no fueron ninguna causa primera de ningún mal, o sea, las elecciones sindicales fueron una pieza más en todo un conjunto de cosas. Es decir, el sindicalismo de comisiones UGT se había pervertido con elecciones o sin ellas. Y el problema es que cuando eso ya lo hicieron los romanos con los centuriones, ¿no? Es decir, cuando cuando compran a parte de tus amigos y los convierten en tus guardianes o en tus enemigos, pues es muy difícil combatir contra eso. Porque realmente nosotros tenemos muy claro, yo por lo menos, la función institucional que está cumpliendo ahora mismo Comisiones y UGT es exactamente la misma que la patronal. O sea, son tan enemigos de clase. Pero, ¿qué porcentaje de trabajadores es capaz de ver eso así? Sin embargo, hay un porcentaje alto, incluso de afiliados, que les critica. Les critica, pues eso, ¿no? Critica el tipo de excesos de burocracia, o les critica el tipo de excesos de subvenciones y de sueldos que tienen algunos tíos del aparato y no sé qué y tal, pero es incapaz de ver el papel real que están cumpliendo. No se dan cuenta, ¿no? Entonces, bueno, son toda una serie de factores que están ahí. Yo recuerdo, por ejemplo, que en tanto en cuanto fuimos capaces de mantener, digamos, una cierta gimnasia, o por lo menos un cierto método asambleario en las empresas, en algunas empresas y tal, yo hablo de Renfe, en la que llevo ya 30 y pico años, pues todavía teníamos una cierta presencia y un cierto prestigio y tal. A raíz que cayó el método asambleario, claro, no pintamos nada. Y eso es muy difícil mantenerlo y sacarlo adelante, ¿no? Yo creo que es ese conjunto, ese cúmulo de circunstancias las que dieron lugar a esto, ¿no? A esta situación.
Entonces, bueno, hay que esperar que si por lo que sea, por cabreo o por lo que sea, surgen pequeños resquicios o grandes resquicios, esperemos que sean un poco mayores, pues bueno, a lo mejor esa fórmula o ese método de autoorganización y asambleario y tal que se vivió en las plazas, pues de alguna manera vuelva o seamos capaces de volver a transmitirlo a los tajos, ¿no? A los centros de trabajo. Esa es yo pienso que ese es el reto, ¿no? De todas maneras, Yo lo que quería decir es que ahora mismo veo muy difícil introducir las asambleas en los tajos. O sea, es que en cualquier tajo los sindicatos son puras mafias sindicales. ¿Cómo lo hacemos? Los sindicatos de oficios varios puede ser una alternativa. Secciones que operen fuera de la empresa, o sea, que las asambleas no se hagan directamente en la empresa. Es que la verdad es que lo veo un poco complicado. Además con un personal casi... Sí, mira, el tema, aquello del 68 de la imaginación al poder, hay que quitarse, porque tanto reivindicarlo, pues al final la pillaron, ¿no? Entonces ahora hay que rescatarlo, claro. Hay que decir que la imaginación fuera del poder, que nos la devuelva. Bueno, pienso que efectivamente hay que hacer mucho ejercicio de imaginación, pero mira, esta experiencia se dio en un sector como la construcción. Yo creo que en Asturias, de 30.000 obreros, por poner una cifra, 29.000 y pico, no creo que hubiera más allá de 5 o 6 empresas de la construcción con más de 50 trabajadores. Se hacían asambleas, depende del grado de conflictividad, pero había semanas donde se hacían asambleas diarias, y recuerdo que en Gijón llegó a ser la situación tal que había que contratar la Plaza de Toros para hacer asambleas de más de 3.000 trabajadores. No se hacían en las empresas. Entonces, claro, lo que ocurre es que hay que recuperar o bien esa conflictividad latente por unos intereses concretos de convenio, de lo que sea, o bien una conciencia mínima necesaria para que la gente vea esa necesidad de reunirse y juntarse y debatir las cosas en la asamblea. ¿Cómo? Hay que echar toda la carne en el asador en la imaginación. O sea que yo lo que quiero decir que no hay que ver la situación como que la solución es que en los centros de trabajo se hagan las asambleas. No, no. La solución es que los trabajadores recuperen el movimiento asambleario en el centro de trabajo, en el local sindical, o en la plaza del pueblo, o en la plaza del polígono. en fin, yo es que, claro, lo que he vivido se me ocurre hacer una anécdota, pero bueno, valga la expresión. Cuando he dicho antes aquella reivindicación del 17%, eran ya, fue, dicho de otra manera, o sea, fue ya el fin del sindicalismo vertical. Porque lo tengo que decir y lo voy a decir. Entonces yo era el enlace sindical, la última elección que se declararon. Yo creo que olfateé ¿por qué me quería meter allí? En ese mogollón vertical. Y no me equivoqué, efectivamente. Se olfateaba que eso se iba a ir a hacer puñetas, y ese movimiento que se estaba produciendo en los años 70 era una realidad. Y parece ser que se acertó. Pues en este caso acerté el meterme en este tinglado. Cuando digo, dice Palacio, que hay que hacer las asambleas en cualquier lado, cuando alerto a gente de comisiones obreras y de UGT de que hay otros elementos que se venían llamando cenetistas pero sin anarquismo, pues el caso del CTI, allí donde yo he trabajado, estaba metido, ¿no? Entonces yo alerté a los de comisiones y de UGT, les alerté estos elementos, porque joder, si estoy trabajando con ellos y me vienen falseando, pues los tuve que conocer por cojones, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos a esta reunión no pueden acudir.
no hicimos la reunión en la empresa, la hicimos en la casa de campo. Y en la casa de campo, en un banco allí, fue donde preparamos la plataforma reivindicativa. Y la plataforma reivindicativa, efectivamente, al 100%. Bueno, por otro lado, me ha tocado vivir en Leganés, luché en las asociaciones de vecinos, fui presidente de la misma en los años de más auge, y inmediatamente de que vienen las libertades políticas, CNT se implanta de alguna manera en Leganés. Hasta tal extremo que la CNT fue capaz de reunir a gente del PSOE, a gente de comisiones obreras, a gente de UGT, a gente del PC, en el local de la CNT precisamente. Y lo que hicimos aquel día allí fue establecer una línea de lucha a seguir. Hombre, sabíamos ya de antemano lo que iba a pasar. Y pasó. Nos quedamos solos. Bueno, pues, inmediatamente de aquella reunión, vienen las elecciones sindicales, que es las primeras elecciones sindicales, políticas, en este caso municipales, son las municipales, las que se ganan la cara a la izquierda, ¿no? Se da la circunstancia, como os digo, el movimiento, o a la gente que yo conocía en Leganés, por haberme movido en la asociación de vecinos y luego después en la CNT, bueno, pues gana las elecciones el Partido Socialista municipales. Y veníamos ya reivindicando, de cuando a la asociación de vecinos, veníamos reivindicando el Hospital Severo Ochoa. Bueno, pues digo, se dan las elecciones municipales, gana el PSOE, y es curioso que aquello fue reivindicando el Hospital del Severo Ochoa, eso fue exagerado. ¿Cuál es mi sorpresa? Que allí también están pasando elementos por delante de mí, viejos conocidos, y yo alucinaba, digo, pero bueno, ¿y estos locos, estos imbéciles dónde van? Iban a donde iban, les interesaba hacer lo que estuvieron haciendo, coger el poder en Leganés, agenciarse. El Severo Ochoa, no olvidéis lo que pasó estos años atrás con el Severo Ochoa. O sea, han llegado al extremo que han llegado a pensar en algún momento que el hospital era suyo de los rojillos. Bueno, son anécdotas de las muchas que hay, que por eso cuando decimos, y he dicho, cuidado cuando un ministro toma una postura, si hay colaboradores o no hay colaboradores. Y en concreto, muchas de las cosas que han venido pasando es porque efectivamente ha habido colaboradores. En cuanto al tema sindical, ¿en qué ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado? ¿Por qué no hemos llegado a una unidad? Pues porque no podemos llegar a una unidad. Simplemente. O sea, yo seguiré respetando o no, hasta cierto punto, a los compañeros de la CGT, podré seguir respetando o no a los compañeros de Solidaridad Obrera, pero ¿por qué se toma una postura determinada? Porque, claro, analiza uno bien el mitin de San Sebastián de los Reyes y ve la verdad. Allí sí que estaban todos estos de los que nombraba. Gente con una idea muy concreta de por dónde iba a salir la CGT, gente muy concreta de Solidaridad Obrera, pero a la hora de la verdad, el anarcosindicalismo, tal y como lo entendemos, los anarcosindicalistas dejó mucho que desear. Y ahora a pechugas. Yo creo que, de todas formas, no entrando en polémicas sobre este tema quería comentar un poco lo que comentó este chico. Yo creo que, por desgracia, la reforma laboral va a servir para dinamizar un nuevo tipo de sindicalismo. O sea, el sindicalismo de comisiones de convenios, de pactos, etcétera, se ha ido todo al garete. O sea, que tenemos que volver a reinventar un sindicalismo tipo del XIX con criterios y con imaginación del siglo XXI, porque un poco hacer el sindicalismo que hacen en Estados Unidos, fuera de la empresa, las asambleas externas, etcétera, etcétera, porque en Estados Unidos les cuesta igual. Yo tengo amigos que igual tardan 3 años en constituir un sindicato, o sea, constituir una sección sindical en una empresa y a escondidas, y pasando las octavillas a escondidas. Entonces, yo creo que la reforma va a servir un poco para colocar a la gente en su sitio. Lo que pasa es que yo creo que sí tenemos que saber aprovechar otra vez el momento histórico. O sea, ese momento histórico otra vez de las asambleas,
de que la gente se cuestiona la autoridad, etcétera, etcétera, y yo creo que si se nos va otra vez el carro de la historia, mal rollo. Hay unas... Ya, pero un momento, volviendo al tema... Un momento, ¿pero oficializamos el sindicalismo? No, yo creo que cada uno tiene que buscarlo. Yo creo que, vamos a ver, por ahora tenemos muchas diferencias, tenemos algunas diferencias en cuanto al método de trabajar. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es qué tipo de sindicalismo queremos hacer. O sea, yo creo que con todas las críticas al burocratismo de la CGT, etcétera, etcétera, no es lo mismo CGT que comisiones, o sea, ni UGT, o sea, con todas las críticas que podamos tener unos y otros. Eso es obvio. Y entonces yo creo que ni tampoco la gente que, o sea, yo fui a la manifestación de Madrid y había casi 50.000 personas y a esas 50.000 personas les tenemos que dar una respuesta. No podemos dar una respuesta de acabar todos a tortas, todos mal avenidos y yo tengo la pureza, yo tengo la tradición y yo tengo no sé qué. O sea, tenemos que darles una respuesta y la gente de Barcelona igual, o sea, la gente estaba en la calle pidiendo otro tipo de sindicalismo, otro tipo de lucha y otro tipo de sociedad. Entonces tenemos que aparcar a un lado nuestras pequeñas diferencias, pensar que cada uno podemos seguir haciendo el sindicalismo que nos dé la gana y la actividad que nos dé la gana, pero que tenemos que tener un proyecto mínimo de sociedad y de forma de trabajar y hacer sindicalismo común. Yo creo que esa es una realidad. Yo me gustaría un poco, si queréis, para ir terminando, hay unas palabras que yo creo que son un tanto proféticas, ¿sí? No las pronunció así seguro el amigo y querido compañero Gómez Casas. Si recordáis en el meeting, el Juanito dice, si perdemos el contacto con el movimiento obrero, se habrá perdido la clase obrera en España, en el mundo entero. Hay que recuperar eso. Parece que nos estaba viendo desde el 77. Bueno. Recibiréis, supongo, por correo, o hablo con tiempo acá. Tenemos acto el sábado también, acto digo así, para celebrar, para comentar la sanidad como negocio. El sábado siguiente, el fin de semana siguiente, la presentación de la Biblioteca Social La Tormenta y en mayo otros dos que ya están preparados. ¿Vale? Ya seguiré informando. Vamos. Esto que parando. Así, ni un paso atrás. Esta empresa la vamos a ocupar. Ya os tenéis que poner delante las banderas, si no, no... Sí, entablando relaciones. Tengo la voz, pero podéis, ¿sabes? Mi voz va a quedar... Está bien que me digáis ideas y tal, lo que sea, pero...
Y la D700, buah. Yo me voy a pillar la de 800. Lo cuesta un pastón, tío. Ya sé que cuesta un pastón. Hombre, si lo tiene... No es que lo tenga, pero... Si ahí es que tengas un buen tele. Claro. Y claro, o sea, cuando venía... ¿Y Sonia dónde está? Atrás. La lucha está en la calle. ¡Viva el Parlamento! La lucha está en la calle. ¡Viva el Parlamento! ¡Obreros y no luchan! ¡Nadie te escucha! ¡Obreros y no luchan! ¡Nadie te escucha! Pues no, porque va Manuel... Manolo, la... Casi me lo pienso con él. Antes que estabas ahí subido. ¿Más viste? ¿Qué os contáis? Pues nada, aquí estamos de entierro, venimos un poquito. Nos han sacado de excursión aquí. Un poquito caña, ¿no? Un poquito caña hace falta aquí, sí. Animal. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo abajo, 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 que no hay trabajo. Abajo, abajo, que no hay trabajo. Arriba, arriba, que no se puede arriba. Arriba, arriba, que no se...
comité de empresa, en su propuesta del mantenimiento de los puestos de trabajo y la viabilidad del centro de Unilever Aranjuez, y con el fin de dar una normalidad a la actividad productiva de la fábrica, vamos a seguir con toda la actividad normal para demostrar la viabilidad del centro de trabajo de Aranjuez. De que los vaya aconteciendo en el transcurso de la semana, este comité irá informando puntualmente de todos los días, como venimos haciendo hasta el día de hoy. Queremos informar que los próximos días 27 y 28 estaba prevista una reunión con relación a los planes de pensiones, donde teníamos que asistir 4 representantes de los trabajadores en esta comisión. El comité de empresa ha decidido que solo participen 2 representantes. Queremos hacer mención a los comunicados que nos han llegar desde los comités de empresa, desde los centros de Unilever de Barcelona y Bilbao, solidarizándose con nuestra situación, y hacer una mención especial al comité de empresa de Unilever de Bilbao, que hoy celebramos en Aranjuez. Tranquilos. Agradecer de nuevo la presencia el pasado viernes 2 de 2 parlamentarios del PSOE de la Asamblea de Madrid, donde se pusieron a nuestra entera disposición, y uno de Izquierda Unida que ha venido hoy. De igual manera, la alcaldesa también nos trasladó la reunión que ha solicitado al consejero de Economía, y que esperamos, por favor, y que esperamos celebrar en breve. Queremos informaros de las siguientes acciones conjuntas con los sindicatos, UGT y comisiones que iremos realizando en los próximos días. El lunes 26 a las 7 de la tarde, en la sede del UGT, hay un acto para explicar la reforma laboral, en el que el comité de Unilever participará para explicar la situación que estamos viviendo. El miércoles 28 a las 23 horas, en la plaza del Ayuntamiento, se realizará una concentración para mostrar el rechazo a la reforma laboral, en el cual participará el comité y los trabajadores de Unilever conjuntamente con el resto de los trabajadores de Aranjuez. El viernes 30, como ya informaremos en los anteriores comunicados, está previsto una reunión con la empresa, de la cual informaremos a las 6 de la tarde de lo acontecido en la misma. El sábado 31 os emplazamos a la concentración que este comité ha convocado en la plaza del Ayuntamiento a las 12 horas. A partir del día 31 os iremos comunicando más concretamente las acciones que tenemos previstas. Seguimos reiterando que la única posición de este comité de empresa es el mantenimiento de los puestos de trabajo y la viabilidad del centro de Aranjuez. Agradecer desde aquí todas las muestras de apoyo, solidaridad y cariño que estamos recibiendo de todos vosotros. ¡Muchas gracias! A continuar. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecer a todos que lo estamos pasando bien. Hemos calculado los cálculos que nos han pasado la gente que tiene experiencia en esto, que estamos entre 4 y 5.000 personas, lo que creo que es un éxito y demuestra que el pueblo de Aranjuez apoya a la factoría de Unilever. De ponerse a trabajar en todos los sentidos, tanto en la actividad laboral habitual como trabajar en demostrar que somos una fábrica que tiene futuro y puede mantener los puestos de trabajo.
No vamos a utilizar argumentos vacíos. ¡No quiero dinero! ¡Quiero trabajo! 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 No vamos a utilizar argumentos vacíos. Vamos a utilizar argumentos contrastados. Argumentos que todos conocemos. Argumentos con datos, con cifras. Vamos a demostrar que esta fábrica tiene futuro, que esta fábrica tiene posibilidades, que esta fábrica es capaz de mantener los puestos de trabajo. Pero ¿cómo es posible que una fábrica que en los últimos 12 meses ha realizado más de 20.000 jornadas de trabajo solamente con trabajadores eventuales? Más de 20.000 jornadas en un año de trabajadores eventuales. No estamos hablando de los... Son más de 162.000 horas de trabajadores eventuales en los últimos 12 meses. Y esto ha estado sucediendo hasta hace 20 días. ¿Cómo es posible que hace 20 días hubiera muchos trabajadores eventuales y hoy nos diga que no somos rentables? No tiene comprensión esta situación. Que esos son más de 1.500 millones de pesetas y los van a tirar a la basura. Con esos 1.500 millones de pesetas nosotros habíamos podido y pueden hacernos sobrevivir unos cuantos años más. No tiene sentido lo que están proponiendo. Y evidentemente no hemos sido nosotros. Alguien que no está aquí no ha hecho bien su trabajo. Nosotros hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo. Nosotros sí hemos hecho bien nuestro trabajo. Que se pongan las pilas. Y aquellos que no han trabajado bien y que seguro que están en sus casas tranquilamente en España o en Suiza, se pongan a trabajar y lo hagan bien. Nosotros vamos a demostrar que somos rentables, que somos competitivos. En definitiva, que tenemos futuro. Muchas gracias y no al cierre.